¿Qué cosas son las verrugas? En este caso, estamos hablando de la verruga de tipo viral, no confundir con los otros tipos de verrugas que aparecen en otros cuadros clínicos. Estos son exclusivamente de tipo viral. Entonces, por lo tanto, la definición es que son cuadros clínicos que están constituidos por una infección vírica de la piel por algunos tipos del virus del VPH. ¿Qué es lo que se afecta? A la parte más superficial de la piel, la epidermis. Y esas lesiones hacen o presentan una epidermis engrosada, y generalmente esa superficie de esa piel engrosada adoptan un aspecto generalmente elevado, y cuando uno pasa la mano es una sensación de rasposo, es decir, áspero, verrugoso. Esa es la característica más o menos de lo que es las verrugas virales. Están condicionadas por algunos tipos del virus del VPH. El VPH, entonces, es el agente etiológico. VPH es un virus DNA de doble cadena. Su familia es el Papilloma viridae. Y hay varios tipos de verrugas que vamos a ver. Las verrugas de tipo vulgares son las más frecuentes, son las más abundantes. Las verrugas de tipo plana, las verrugas filiformes, las verrugas plantares, las verrugas palmares, las verrugas en mosaico, las verrugas genitales, es decir, una gran cantidad de cuadros de verrugas. En cuanto a su malignidad, generalmente, o su preocupación, hay que solamente pensar cuando se trata de las verrugas de tipo genital, porque la mayoría de las infecciones de estos tipos que les digo son generalmente cuadros clínicos que se autolimitan y desaparecen solos. En cambio, algunos de estos cuadros clínicos condicionados por el VPH en el área anogenital de alguna forma pueden conducir a lesiones de tipo displásicos y después pueden condicionar cáncer. En el caso de las mujeres, el cáncer cervical está ya descrito por estos VPH, sobre todo los serotipos 16, 18, 31. Entonces esto hay que tenerlo bastante en cuenta. Cuando vemos el amplio espectro de los virus del VPH, vamos a encontrar que existen más de 200 tipos de estos virus. Y de ellos, más o menos alrededor de 35, 40 tipos pueden infectar solamente el área genital, es decir, la zona vulvar, la zona vaginal, el cuello uterino, la zona del recto, el ano, la zona del pene, el escroto, y de alguna forma también a veces la zona de la boca y el garganta. Es decir, este tipo de reacción viral se transmite generalmente por contacto sexual. Entonces hay que tener bastante presente esto. Y, lógicamente, este tipo de verrugas, todos estos elementos virales, ya les dije que están condicionados por esta proliferación en la piel y en algunos casos en las mucosas del VPH. Generalmente se toma la parte más superficial de muchas personas o de muchos que se infectan. Algunos son los que van a proliferar y van a dar la formación de verrugas. Y esto generalmente se da cuando la persona tiene una disminución de sus defensas, es decir, tiene un cuadro inmunológico que está disminuido frente a este tipo de virus. Pero en otros casos, la persona, si tiene un sistema inmunológico bastante constituido, estos virus prácticamente se limitan. Por eso es que estos virus, cuando infectan a una persona, después de un tiempo prudencial, el organismo va, digamos así, condicionando una inmunidad para destruir este virus, y después el virus progresivamente va desapareciendo. Entonces, estos virus son bastante contagiables, sobre todo estos virus de tipo genital, y las verrugas vulgares, por ejemplo, son las más frecuentes y son las que se ven en diferentes partes del cuerpo. Y como les decía anteriormente, las verrugas genitales son las más
digamos así, contagiosas y también son unas de mayor cuidado, por cuanto ya les dije, pues pueden condicionar unas formaciones displásicas y después conducir a un cáncer. El cuadro clínico de todas estas lesiones verrucosas generalmente tienen un cuadro clínico asintomático y están autolimitadas. Ven acá en esta mano, por ejemplo, una gran cantidad de lesiones de aspecto verrucoso. Todas estas lesiones son lesiones que no producen mayor molestia, no duelen, pueden ser desde unos cuantos milímetros hasta más de 1 centímetro, pueden ser únicas, como les digo, múltiples, como están aquí agrupadas. Y mayormente la molestia es la parte estética, ¿no? Una mano en estas condiciones estéticamente puede ser bastante desagradable. Y casualmente este es uno de los motivos por el cual las personas asisten a la consulta. Entonces, hay varios tipos de lesiones o de verrugas, como les dije. Ya les mencioné antes los diferentes tipos. Vamos a ir viendo escuetamente las verrugas, las formas que vemos son las más frecuentes, las verrugas comunes, por ejemplo, o verrugas vulgares. Son lesiones de aspecto nodular, bien delimitados. En la superficie rugosa, la mayor parte son redondeados, o pueden tener alguna forma irregular, pero tienen un borde limitado. Son, si ustedes lo tocan, lesiones firmes. El color puede variar desde un color marrón claro a un color de gris o un color ligeramente amarillento, o puede ser un color de aspecto negruzco. Es decir, son lesiones que pueden variar su tonalidad y el tamaño puede también ser desde muy pequeño, desde 2 milímetros, hasta también tener un tamaño de 10 milímetros aproximadamente de diámetro. Generalmente estas verrugas vulgares aparecen en los lugares donde hay traumatismo, es decir, las zonas donde hay frote, y de aquí pueden extenderse a diferentes partes del cuerpo. Entonces lo vamos a ver con mayor frecuencia en la zona de las rodillas, en la zona de los codos, en los dedos de las manos. En la cara lo vamos a ver, pero en menos proporción. Generalmente en la cabeza hay menos también, no hay mucha presentación de este tipo de verrugas. Y en el cuello también lo vamos a ver ligeramente, digamos así, un poco más que en el cuero cabelludo. Entonces son lesiones de aspecto bastante sui generis. Ya les dije, estas verrugas generalmente son asintomáticas. Aquí hay una gran cantidad, algunas están únicas, otras están agrupadas, ¿no? Y generalmente no producen dolor, salvo que estas verrugas se hagan muy grandes y se localicen en zona, por ejemplo, de pliegues, como es el caso de acá. Entonces, cuando se flexiona, esta lesión se puede fisurar. Y al fisurarse, lógicamente, van a producir cierto tipo de dolor, de molestias. Entonces, mayormente, si no existe esta posibilidad de ubicación, entonces las lesiones de este tipo de ubicación no traen mayores molestias más que una parte estética muy desagradable. Aquí pueden ver la verruga vulgar, una lesión elevada, circunscrita, bien limitada, una superficie de aspecto áspera, verrugosa, ¿no? Algunas están únicas, otras están en grupo. Y en la región de la cara es muy, digamos así, difícil ver con frecuencia lesiones vulgares. Estas verrugas vulgares más están en sitios de flexión. Otro tipo de verrugas son las verrugas filiformes. Estas verrugas filiformes generalmente son verrugas que tienen una forma alargada, como le ven acá, tienen una base angosta, como si fuera un pedículo, y la localización es la zona de los párpados, como ven acá. Pueden verlo también a nivel de la zona de las orejas, en el pared auricular, en la zona del labio. Generalmente son lesiones como si fueran unas pequeñas elevaciones y una superficie distal en forma arborescente y un pedículo adelgazado, o sea, un cuello. Realmente son asintomáticas, son benignas
Y su tratamiento es bastante, digamos así, fácil porque se anestesia y en esta zona se hace un pequeño corte o cauterización y se soluciona el cuadro clínico muy fácilmente. Estas son las verrugas piliformes. Otro tipo de verrugas son las planas. Estas son lesiones elevadas ligeramente, pero son de una superficie plana. Esta tiene una superficie algo lisa y, lógicamente, el color es de un color medio marrón claro. Algunos se muestran medios amarillentos, como acá. Otros tienen un tono del mismo color de la piel. Y generalmente se localizan con más frecuencia en la zona de la cara. Y cuando uno se rasca, en lo largo del rascado también se puede producir la siembra de este virus. Este tipo de verrugas planas se ve con mayor frecuencia en niños y en adultos jóvenes. Y como le decía, esto se extiende muy fácilmente cuando uno lo siembra, porque produce a veces cierta picazón, uno rasca y ese rascado, el trayecto de ese rascado hace que se siembren el virus y aparece muy fácilmente expandiéndose. Entonces, igualmente son asintomáticos y bastante difícil su tratamiento por cuanto son áreas de bastante cuidado cuando uno tiene que hacer tratamiento y a su vez también son áreas donde muy fácilmente puede haber el proceso de autoinoculación. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta cuando nosotros estamos frente a lo que son verrugas planas. Las verrugas palmares y verrugas plantares. Estas verrugas aparecen tanto en las palmas como en las plantas y generalmente van a ser lesiones que van a proliferar, pero como están en zonas de presión, cuando uno camina, prácticamente estas lesiones se van aplanando. Generalmente todas estas lesiones tienen un epitelio queratinizado y lógicamente cuando uno los toca suelen ser dolorosas a la palpación y lógicamente al caminar van a producir bastante molestia. Entonces, estas verrugas plantares son bastante dolorosas, sobre todo cuando están localizadas en los sitios de, digamos así, de soporte, es decir, en los puntos donde uno está soportando el peso del cuerpo. Entonces, cuando yo tengo esas lesiones de tipo verrucosas en la zona plantar, siempre tengo que pensar en que puede también confundirme con un callo, ¿no? Un callo también es una lesión que puede aparecer en estas zonas plantares. La diferencia es que los callos sangran cuando uno lo puede ir cortando poco a poco. Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar clínicamente un callo de una verruga? Se va a diferenciar clínicamente cuando yo miro y veo estas líneas de la piel, ¿no? Unas líneas, estas líneas que se van distribuyendo por toda la superficie, cuando llegan al límite de una lesión verrucosa se interrumpen. Entonces, al interrumpirse, ya no sigue esa lesión, estas zonas de líneas naturales y se continúan después al otro extremo de la lesión verrucosa. Clínicamente, esa es lo que podemos encontrar en una verruga. En cambio, en un callo, estas líneas naturales de la piel no se van a interrumpir, van a pasar directamente por, digamos así, encima de la lesión del callo. No va a haber esa interrupción que se veía cuando era una verruga. Eso clínicamente es lo que va a dar la diferencia para poder darme cuenta si es un callo o es una verruga. Otro es el dolor. Las verrugas generalmente cuando uno las examina y las presiona en la parte central,
van a despertar un dolor bastante intenso. Mientras que si yo presiono las zonas laterales, no va a haber el dolor característico. En cambio, en los callos es todo lo contrario. Cuando yo presiono la parte central no despierta dolor. En cambio, cuando presiono las partes laterales, ahí va a desprenderse, digamos así, un dolor bastante intenso. Entonces, clínicamente esas son las formas como ustedes pueden determinar si esa lesión que está en la planta corresponde a un callo o a una verruga. Aquí tenemos, miren esta lesión verrucosa. Acá tenemos también otro grupo de lesiones verrucosas. Estos puntos negros que ustedes ven aquí son puntos negros que corresponden a los vasitos sanguíneos trombosados de la zona dérmica. Normalmente en un corte histopatológico, la lesión verrucosa cursa con papilomatosis, es decir, una papila muy alargada. Y como es una papila bastante alargada, la papila dérmica tiene el vaso sanguíneo. Entonces, ese vaso sanguíneo es el que después se trombosa y se ven como estos puntos negros que ustedes ven acá. Y esa es una característica de estas lesiones verrucosas. Y las verrugas en mosaico simplemente es por su distribución, es decir, las verrugas en mosaico es el producto de la unión de varias verrugas pequeñas que se juntan como si fueran un conglomerado, como vemos acá. Se van juntando estas verrugas, aquí hay una gran cantidad de verrugas, se van juntando y forman toda esta estructura como una placa amplia, pero que se ha formado por la unión de diferentes y una gran cantidad de verrugas pequeñas. Entonces, a esto es lo que se llama las verrugas en mosaico, ¿no? Acá tenemos las verrugas en mosaico. Y tenemos individuales, las verrugas pequeñas, gran cantidad, y acá se han unido y han formado esta imagen, y por eso se denomina verrugas en mosaico. Otra localización de las verrugas viene a ser las periungueales. Estas verrugas periungueales, como que vemos acá, generalmente se localizan alrededor de la lámina o placa ungueal. Esta es la lámina ungueal. Acá tenemos la lámina ungueal. Aquí tenemos la lámina ungueal. Y alrededor se está localizando este tipo de lesiones verrucosas. Entonces, estas lesiones verrucosas van creciendo o aumentando progresivamente. Son asintomáticas cuando están compactas, pero cuando estas lesiones verrucosas empiezan a fisurarse debido al engrosamiento de la lesión, ahí empiezan a producir dolor. Es decir, se van agrandando, se van formando más lesiones hiperqueratóxicas, es decir, se va haciendo más gruesa la lesión verrucosa y ahí es donde se fisura. Y al fisurarse ya empiezan a producir problemas de dolor. Entonces, generalmente esto se ve en pacientes que con bastante frecuencia se muerden las uñas o los bordes de las uñas, ¿no? Y al hacer esto, generalmente abren puertas, como se dice, abren puertas al morderse estas bordes de las uñas o la piel de las uñas que están, o de la piel que está alrededor de la uña, y entonces abren puertas y por ahí ingresa el virus. Entonces, esto es algo que se ve fácilmente en estas personas. Otro grupo de personas donde se ve con frecuencia estas verrugas periungueales es en aquellas personas que trabajan permanentemente en contacto con agua. Por ejemplo, las personas que trabajan lavando platos, botellas, las personas que trabajan lavando, por ejemplo, en el expendio de aves, que tienen que lavarlos, tienen que viscerarlos a veces. Entonces, en ellos fácilmente esta zona se humedece y al humedecerse esta zona se abre, se fisura, se abren puertas y por ahí el virus ingresa. Entonces, copa una gran cantidad y acá, por ejemplo, esta es una zona donde se ha extraído la parte afectada de la verruga y queda esta imagen más o menos
de amplia expuesta que ha estado siendo ocupada por la lesión verrugosa. Otro tipo de verrugas son las genitales. Estas son lesiones como ven acá. Tienen un aspecto más o menos arborescente o excrescencias ásperas, algunas de aspecto pediculado, por ejemplo, como si tuvieran una base estrecha. Generalmente tienen un borde bastante limitado y la gran mayoría pues son asintomáticas. Lamentablemente son asintomáticas y eso hace que el paciente a veces no le dé la importancia y el virus sigue aumentando, sigue copando más extensión y va produciendo pues una gran cantidad de estas lesiones que empiezan a copar la parte genital, pero también se pueden ubicar en las zonas perineal, la zona perirectal, en la zona del pene, en la zona de los labios mayores, labios menores de las mujeres, y generalmente cuando están en la zona perirectal, pues a menudo producen bastante picazón. Entonces, estas lesiones son bastante proliferativas, van creciendo progresivamente cuando no hay un tratamiento adecuado. Ya les dije, este tipo de lesiones son bastante de cuidado porque fácilmente pueden condicionar estas lesiones amplias, por ejemplo, este condiloma o verruga genital, el varón que va siendo de aspecto proliferativo, que va saliendo de la parte interna de la zona del glande hacia afuera, y en este otro caso, en esta paciente que tiene un compromiso amplio de la zona vulvar con compromiso del labio mayor. Miren cómo se ha tomado toda esta zona. Entonces hemos tenido varios tipos de verrugas, diferentes tipos, ¿no? Desde aquí, empezando por las verrugas vulgares, las verrugas filiformes, las verrugas planas, las verrugas palmares, plantares, las verrugas en mosaico, las verrugas perineales, ¿no? Las verrugas genitales y, lógicamente, cada una de estas lesiones tienen también sus diagnósticos diferenciales, bastante, digamos así, puntuales. Y sus diagnósticos diferenciales puntuales, por ejemplo, en el caso de la verruga, digamos así, palmar o plantar, el diagnóstico diferencial sería pues el callo, el de primera opción. En el caso de las lesiones de verrugas planas, el líquen plano es su diagnóstico diferencial más puntual. En el caso de las verrugas vulgares, los nevus epidérmicos son lesiones muy parecidas, son los diagnósticos diferenciales. Si yo tengo las verrugas, digamos así, filiformes, el diagnóstico diferencial de primera línea viene a ser la papilomatosis fibroepitelial o acrocordón. Si yo tengo verrugas de tipo planas, el diagnóstico diferencial también puede ser con el molusco contagioso. Si tengo verrugas vulgares, la queratosis seborreica también es otro diagnóstico diferencial bastante importante. Y si yo tengo estas lesiones de tipo genitales en el varón, por ejemplo, de tipo proliferativa, como ese que estamos viendo acá, el diagnóstico diferencial, pues digamos así, de primera viene a ser los carcinomas de células escamosas. Pues son diagnósticos diferenciales puntuales de cada cuadro clínico de estas verrugas de tipo viral. El tratamiento de estas lesiones van a depender de la situación, donde están ubicadas, en la cara, en las manos, en los pies, en el cuerpo. Va a depender de la edad del paciente, si son niños, si son jóvenes, si son adultos, es decir, la edad es importante para el tratamiento. Y lo que tienen que tener en cuenta de primera, digamos así, es que estas verrugas hemos dicho que se autolimitan con una, digamos así, situación de un organismo inmunocompetente, se van a autolimitar y van a desaparecer espontáneamente en un periodo que puede ser de 5, 6, 7, 8 meses, dependiendo de la actividad
inmunológica de cada persona, ¿no? Entonces siempre hay que tener presente que todas estas verrugas tienen esa particularidad. Por eso que a veces el tratamiento hay que tener un poco de, digamos así, de cautela, de observación, en caso no son muy excesivas las lesiones. Pero si se tratan de verrugas genitales, eso sí, el tratamiento tiene que ser inmediato, no pueden dar opción para que pueda haber una observación, porque acá generalmente son lesiones muy contagiosas, son bastante fáciles de extenderse y ya hemos dicho que las verrugas genitales, en el caso de las mujeres, muy fácilmente pueden conllevar a un carcinoma de tipo cervical. Entonces, cuando se trata de cara, por ejemplo, y ya, digamos así, pasamos la parte de observación y no se desapareció espontáneamente, podemos usar varias sustancias. Tópicamente se puede usar el ácido salicílico, que tiene acción queratolítica. Se puede usar toques con crioterapia, que viene a ser una sustancia que en base a nitrógeno o nieve carbónica, que es un producto que produce una, digamos así, como una electropulvuración, pero en frío. Se puede hacer un pequeño curetaje, también más electrocirugía, o sea, cauterización, con bastante cuidado en la cara, porque eso es un lugar donde no pueden dejar ustedes secuelas, ¿no? Entonces, todo esto se puede manejar. Cuando se tratan de las manos, igualmente hay todo un contexto de, primero, por ejemplo, las cremas queratolíticas, ácido salicílico es un queratolítico, el butiraldehído igual, el formaldehído igual, son sustancias que actúan como queratolíticos, es decir, tienen la función de ir destruyendo poco a poco la capa engrosada de estas lesiones verrucosas. Y también se puede usar la crioterapia, como les dije anteriormente, pues, o aplicación de nitrógeno o nieve carbónica, igualmente el curetaje con cauterización. El nitrato de plata es un producto muy antiguo que ya se ha dejado de usar mayormente porque, si bien es cierto, en algunos casos da buenos resultados, pero la parte cosmética es lo que no, digamos así, no satisface a ese paciente porque deja la piel completamente oscura y difícil a veces de borrar. Se puede usar la cirugía, se puede usar el láser, se puede usar la bleomicina, que es una sustancia bastante efectiva. Y también los retinoides sistémicos, el ácido retinoico, la inmunoterapia tópica también se puede usar. Esto está condicionando, miren que hay una gran cantidad de formas de manejo de verrugas. Lo que hay que tener en cuenta es la forma simplemente de tratarlo. El tratado o tratamiento correcto va a hacer que estas lesiones progresivamente desaparezcan. Cuando es en pies, lógicamente es algo muy parecido a lo que es en mano, ¿no? Y con el cuerpo igualmente, ¿no? Entonces hay que mirar que hay varias formas de manejo, ya sea tópicas, a través de procedimientos con crioterapia, con cauterizaciones y con combinación de ambas tipos de terapia, con retinoides, es decir, se pueden usar muchas formas de manejo para las verrugas. Entonces, como verán, existe una gran cantidad de productos que se pueden usar en el tratamiento, pero van ustedes a tener en cuenta que por más que hagan un buen tratamiento de estas verrugas, generalmente hay un porcentaje de un 20% y algunos dicen hasta un 30% de posibilidades de una reactivación de estas lesiones verrucosas. Entonces, eso es algo que es evidente y que existe estadísticamente. Entonces, va a depender ya del manejo de cada paciente, de la combinación de los tratamientos para que de alguna forma se pueda eliminar la gran cantidad o la mayoría de esas lesiones verrucosas. Entonces, acuérdense de todas maneras y siempre que existe la regresión de tipo espontánea, que es muy importante para tener en cuenta en el tratamiento.
Doctor, no se le escucha. Doctor, me parece que se le ha ido el audio porque no se le escucha. ¿Me escucha? Sí, doctor, se le escucha. ¿Se ve la imagen? Sí. Ya. Bueno, y ahora entonces vamos a desarrollar lo que corresponde a herpes. Entonces, el herpes es otra entidad que está condicionada por virus. Y cuando hablamos de herpes, nos tenemos que acordar que existen hasta 8 tipos de virus herpes que nos pueden afectar al humano, y dentro de los cuales los más importantes son el virus tipo 1, o también llamado herpes labial, el virus tipo 2, o también llamado genital, y el virus de la varicela zóster, o también en algunos casos llamado el virus de tipo 3. Y lógicamente todos ellos nos van a dar manifestaciones a nivel cutáneo. Esta es la parte del virus tipo 1, este es el virus tipo 2 y este es el virus herpes zóster o virus tipo 3. ¿Qué características tiene el 1 y el 2? Porque son bastante, digamos así, bastante parecidos. Estos virus tipo 1 y tipo 2 van a producirnos diversas infecciones que van a comprometer las zonas mucocutáneas, pero también pueden comprometer el sistema nervioso central y en ocasiones, digamos así, felizmente no frecuentes, pueden también condicionar afectación a determinadas vísceras. Lógicamente, cuando se hace el diagnóstico, se identifica la lesión y el tratamiento es inmediato, va a disminuir las posibilidades de este tipo de complicaciones. Y entonces vamos a evitar de alguna forma letalidad a veces por estos virus de tipo herpes simple. El elemento importante, el genoma de este virus, es una molécula de DNA de doble hebra lineal. Su peso molecular va en un porcentaje de 100%6 y esta codifica más de 80 unidades de transcripción. Es decir, tiene una gran cantidad de proteínas, más o menos 84 proteínas identificadas. Generalmente estos subtipos que hemos dicho de virus, su estructura genómica son bastante similares. Aquí tenemos el tipo 1 y estos son el tipo 2, tanto en el varón como en las damas. Estas son lesiones que aparecen, como vimos la anterior clase. Estos elementos virales cursan con vesículas, conglomerado de vesículas. Entonces, las vesículas tienen la particularidad de presentarse en grupo. Entonces, vemos acá, miren, cómo aparecen en grupo, es la característica de las vesículas. Igual acá en grupo, igual acá en grupo. Es una característica clínica para que ustedes puedan diferenciar esta lesión que corresponde a lesiones vesiculares. Generalmente estos tipos de virus replican en el núcleo de una célula huésped, tienen un efecto citopático. Sus vesículas se pueden mantener en membranas de huevo y tejido humano. Son bastante frágiles en el ambiente, se inactivan por el calor, el alcohol antiséptico, la radiación ultravioleta, pero pueden resistir la desecación y el frío. Lo importante que tienen que saber es que persisten en el huésped
y pueden inducir una enfermedad recidivante, es decir, no va a desaparecer el virus cuando nosotros lo cogemos. Esto nos va a seguir acompañando durante toda nuestra existencia y lógicamente van a producir una enfermedad recidivante. ¿Por qué? Porque capturan y alteran genes celulares y al hacer este tipo de acción evitan su depuración, es decir, no se puede eliminar. Por lo tanto, permiten que este virus permanezca en el organismo, su latencia está ahí, inhiben la apoptosis y debido a esto evita que haya una detección inmune. Por eso que nosotros el virus no podemos desaparecer. No hay elementos para poder desaparecer el elemento viral. No hay un fármaco, no hay un elemento, etcétera, que lo pueda destruir. La latencia, lógicamente, la persistencia de este tipo de virus es lógicamente mantenida porque este virus secuestra una zona del organismo, que es una zona inmunológicamente privilegiada, generalmente son las zonas ganglionares, y acá se ubican y en estos sitios se cobijan perentoriamente hasta esperar un momento adecuado, generalmente que es una disminución de la inmunidad, para nuevamente poder reactivarse. Esta es una característica de estos virus tipo 1, tipo 2. Entonces, esto es importante que sepan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cómo es la forma de infección de estos virus. La exposición al virus generalmente va a hacer que al tener nosotros una parte de la piel mucosas o parte de una zona de mucosa con alguna alteración, una lesión erosiva, una abrasión, va a permitirnos que el virus entre. Entra el virus y va hacia la epidermis y la dermis. Y el comienzo de la replicación viral comienza ahí. Entonces ahí se replica el virus. Entonces esto condiciona una infección de tipo subclínica, pero esto, ya sea clínico o subclínico, el contagio por este virus se acompaña generalmente de una réplica suficiente de virus que infectan las terminaciones de nervios sensitivos o autónomos. Entonces, esta es una característica de esta réplica de estos virus. Y al penetrar en la neurona, el virus generalmente es transportado por el axón hasta los cuerpos de las neuronas ganglionares. Y ahí es donde se estacionan y permanecen. Entonces, esto, por ejemplo, es un esquema. Este es un individuo que está con el virus, está excretando, ¿no? Este es el elemento susceptible, ¿no? Tiene una puerta de entrada, ya sea en zona de piel o mucosa. Y ahí, lógicamente, una vez que ingresó, el virus produce una prima infección, una réplica, una duplicación, y esta prima infección va a tener dos caminos. En un grupo se hace sintomático y en otro grupo se hace asintomático, la gran mayoría, pero el virus permanece latente, pasa a un estadio latente. Mientras que el virus que hizo la sintomatología nos puede presentar manifestaciones como una gingivostomatitis, como un herpes genital, como una encefalitis más complicada, como una queratoconjuntivitis, y después también el virus va a seguir latente. Entonces va a seguir latente hasta un momento en el cual haya algún elemento o factor que lo reactive. Ya les decía, el virus latente captura y se estaciona en las neuronas, en unas zonas de tipo ganglionar, y ahí permanece esperando un factor reactivante. El factor reactivante puede ser cualquiera, que pueda, por ejemplo, en nuestro organismo producir un poco de fiebre, puede ser un factor. En las damas la menstruación es otro factor. El estrés puede ser otro factor importante, las infecciones bacterianas. Es decir, estos cuadros van a condicionar un factor reactivante, es decir, nos bajan la inmunidad. Estos elementos o estos estados de fiebre, de estrés, de menstruación, de infecciones bacterianas nos bajan la inmunidad y entonces actúan como un elemento reactivante. Y entonces nuevamente hay una recurrencia de este virus, ¿no? Se vuelve recurrente el virus, se reactiva y nos produce pues una reacción de tipo sintomática y otro grupo también asintomático. Entonces el asintomático es al revés, también nos puede producir un herpes
labial, un herpes genital, una queratoconjuntivitis nuevamente, como nos hizo anteriormente. O simplemente pasa asintomáticamente y se convierte en un individuo excretor. Y así va dando la vuelta este círculo en estas personas. ¿Cómo es el virus simple tipo 1? Mayormente el reservorio es el humano, que se lo habrán visto, conglomerado de vesículas, zona perilabial, ¿no? El mecanismo de transmisión por contacto directo o por secreciones, ya sea oral, genital, orogenital o genito anal, se contaminan, por eso que a veces ya no es, a veces van a encontrar en literatura que ya no es exclusivamente la zona perilabial solamente propio del virus tipo 1, sino aquí podemos encontrar a veces virus tipo 2 y viceversa. En la zona genital podemos también encontrar ya no exclusivamente virus tipo 2, sino también podemos encontrar virus tipo 1. Entonces, esto condiciona que haya una fuente de infección que puede ser de un paciente asintomático, un excretor asintomático, o puede ser también de un paciente sintomático. Una vez que uno ha contraído esta infección, hay un periodo de incubación de 6 a 4 semanas aproximadamente para empezar a dar la sintomatología. Y generalmente el cuadro clínico está dado por un proceso de evolución de la infección y va generalmente a depender del sitio anatómico afectado. Va a depender también de la edad y del estado inmunitario del hospedador y del tipo antigénico del virus. Todo eso va a hacer que en algunos sean mucho más aparatosos que en otros. Normalmente las infecciones de tipo primaria, o sea, las que nos contagiamos y hacemos por primera vez, se van a acompañar generalmente de signos y síntomas sistémicos, es decir, es la primera vez, por lo tanto, iba a tener sintomatología no solamente de manifestación cutánea, sino también de una manifestaciones de tipo general, es decir, signos y síntomas sistémicos, por ejemplo, malestar general, sensación de cefalea, a veces sensación de náuseas, y generalmente esto, debido a esto, a una prima infección. Generalmente estas infecciones primarias que pueden afectar ya sea la piel o las zonas de mucosas, en comparación con las posteriores episodios recurrentes que pueden hacer, van a hacer que nos presenten una mayor duración de los síntomas y se identifica el virus o se puede identificar el virus en las lesiones. Es decir, la primera vez siempre es un cuadro clínico de mayor intensidad, de mayores molestias, porque se van a acompañar de sintomatología de tipo sistémica, con generalmente problemas de mayor compromiso. Y lógicamente esto nos va a condicionar una primera infección bastante característica. Después de esto ya el ganglio el virus se va a depositar, se va a esconder o va a secuestrar unas células ganglionares, o sea, ganglios sensoriales, ¿no? Y entonces ahí va a permanecer atento o en un estado de reposo hasta que ocurra una recurrencia, es decir, cuando ocurre, digamos así, una disminución de la inmunidad por X motivos, entonces nuevamente habrá una recurrencia, ya sea del herpes labial, ya sea de lo que hemos dicho, un herpes de tipo cutáneo, una queratoconjuntivitis, etc. Y esto generalmente lo veremos en el transcurso de toda nuestra existencia, porque hemos dicho que estos elementos virales no se destruyen, no desaparecen, no son recurrentes. Entonces, cuando aparece este tipo de herpes labial, por ejemplo, herpes tipo 1, los síntomas generalmente es que aparecen esta molestia los días previos como una sensación de ardor de tipo quemazón y después progresivamente puede haber la aparición de las lesiones vesiculares en forma de conglomerado y que aproximadamente van a persistir por unos 10 días, es un promedio, y que en algunos casos pueden condicionar también una reactividad adenopática cervical que es bastante a veces sensible. Entonces, esto puede ocurrir.
Y lógicamente van a haber factores, ya les dije, desencadenantes para que nuevamente haya recurrencias de estos cuadros clínicos, ¿no? Como por ejemplo el trauma, un trauma, una radiación ultravioleta muy intensa, por ejemplo, una exposición al sol muy excesiva, por ejemplo, una asistencia a la playa, a la piscina, y en horas de un calor muy intenso, van a condicionar este tipo de factor desencadenante, ¿no? Entonces, este huésped o este virus, una vez que ingresa al paciente, el 90%, es decir, la mayor parte va a cursar asintomática, como dijimos, y, y el resto, o sea, este 10%, va a ser una enfermedad menor. Pero este 10%, solamente el 1%, o sea, un porcentaje bastante reducido, va a presentar diferentes manifestaciones, como por ejemplo estos cuadros: la gingivoestomatitis, la queratitis, un herpes genital, puede presentar una eczema herpética, puede presentar una encefalitis, un herpes diseminado, un panadizo o un herpes gladiatorio. Entonces, esto es en un número menor, un número pequeño, un 1% nada más de este grupo de pacientes, y generalmente no es muy frecuente, felizmente, la complicación con estos cuadros clínicos que vemos acá. Y esta es la característica clínica del herpes tipo 1, ¿no? Un conglomerado de lesiones vesiculares, ya saben, en un fondo eritematoso, hay un eritema acá, y en un fondo eritematoso hay este conglomerado de vesículas, ¿no? Que lógicamente, progresivamente, estas vesículas que tienen un contenido seroso se pueden romper fácilmente y van a dar origen a costras, que pueden ser unas costras que tienen un aspecto amarillento, un aspecto en otras cosas de tipo serohemáticas mayormente. Entonces, esto tiene ese proceso de estas lesiones vesiculares. Entonces, esta es la lesión característica, ¿no? La lesión característica que nosotros clínicamente lo vemos, pero este tipo herpes 1 nos puede condicionar cualquiera de estas otras. O sea, miren, una complicación ya mucho más seria, una gingivoestomatitis herpética, vesículas bastante frágiles en las zonas de la lengua, en la labio, que son pequeñas vesículas que se van a romper fácilmente y dan origen a estas pequeñas lesiones ulcerativas que son de bastante incomodidad, tienen un fondo medio amarillento, con un borde eritematoso, ¿no? Y son bastante incómodos en la persona que tiene este tipo de infección o primoinfección. Esto es una cosa ya un poquito más comprometedora, porque acá se forma una queratoconjuntivitis herpética, y lo que hace el virus es opacificar el cristalino, y al opacificar el cristalino, la persona va perdiendo disminución de la agudeza visual. Entonces, cada vez que hay una recurrencia, ocurre eso, y entonces el ojo de esta persona va tornando pues en una situación bastante crítica. Este es el eczema herpético, no un rash vesículo eritematoso, predomina el eritema, se ven vesículas, ¿no? Una gran cantidad de vesículas, costras también se ven. Este es el eczema herpético. Y esto viene a ser el panadizo herpético. El panadizo herpético son las lesiones vesiculares que se pueden dar en un dedo, generalmente de la mano, donde vemos en un fondo eritematoso, un conglomerado de lesiones vesiculares, ¿no? Todas lesiones vesiculares, algunas con costras y una base eritematosa. El herpes gladiatorum son vesículas en gran cantidad que están distribuidas en el tórax, ¿no? Miren acá, lesiones vesiculares que se rompen y lógicamente se forman costras, y estas lesiones al romperse entre ellas se juntan y pueden dar lesiones muy amplias.
que a veces nos pueden llevar a confundir con cuadros de tipo mayor, como son, por ejemplo, los pénfilos de tipo vulgares, ¿no? Nos pueden llevar a esa confusión. Entonces, este es un herpes de tipo gladiatorio. En cambio, el herpes simple tipo 2, esto ya es un cuadro clínico que tiene, ay, perdón, se me está yendo el internet un ratito. Ver. ¿Están viendo la imagen? A ver, Sí, doctor, sí, se escucha. si se va la imagen me avisan, porque tengo una oscilación del internet. Entonces, decía que el herpes simple tipo 2 va a tener una característica que el 30% son asintomáticos y en cambio un 70% van a presentar lesiones vesiculares, igualmente conglomerados en la zona del prepucio, en la zona vulvar, en la zona vaginal, en la zona del cervix. Generalmente es un cuadro clínico que aparece o empieza con, lógicamente, el inicio de la actividad sexual. Va, como dijimos anteriormente, igualmente a presentar recurrencia. Generalmente esta recurrencia es frecuente, depende de la, digamos así, del momento del, del problema que disminuye nuestra inmunidad. Y en las gestantes hay que tener bastante cuidado porque la transmisión vertical en el canal del parto puede producir la herpes neonatal. Esto es importante porque el herpes neonatal es un cuadro clínico que fácilmente puede llegar a un cuadro de mortalidad. Por tanto, puede producir una encefalitis en el producto, en el niño que nace y fácilmente producir la muerte. Por eso que es muy importante el control prenatal, saber si la paciente tiene como antecedente presencia de herpes genitales y cómo está esta paciente en el momento previo al parto. Por eso generalmente estos pacientes terminan haciendo partos por vía alta, o sea, no pueden tener un nacimiento por canal del parto si está contaminado porque pueden producir fácilmente un herpes neonatal. Esto igualmente, los virus van a persistir, se escudan en los ganglios sacros, generalmente son de tipo sensorial, y ahí permanecen en un periodo de latencia, esperando un momento para reactivarse. Este es más o menos el cuadro de un herpes neonatal. Se daña la conjuntiva por el virus del herpes tipo 2, y esto generalmente es porque pasa por el canal del parto, ¿no? Pero fuera de este tipo de reacción conjuntival, el virus va generalmente a afectar el tejido nervioso, produciendo con mucha facilidad un cuadro de meningitis y encefalitis, y esto ya es un mal pronóstico, generalmente puede fácilmente llevar a la muerte del niño que recién ha nacido. Entonces, esto generalmente es lo que vamos a ver, vesículas en grupo sobre un área eritematosa. Esa es la característica clínica, el área eritematosa y el conglomerado de lesiones vesiculares, ¿no? En la zona genital, tanto el varón como la mujer. Entonces, miren cómo se presentan en forma de conglomerado. Igual acá, en esta otra zona, miren, el conglomerado de lesiones vesiculares. Igualmente acá, miren.
un conglomerado de lesiones vesiculares en esta zona vulvar, la zona de los labios mayores, igual acá en la zona del cuerpo del pene, es decir, muy característica la presentación de las vesículas en grupo, característica en racimo, en grupo, ¿no? Y, lógicamente, cuando nosotros tenemos pacientes inmunosuprimidos, por cualquier motivo, ya sea SIDA, enfermedades proliferativas, gran quemado, las lesiones vesiculares ya no se van a ver tan fácilmente, sino estas vesículas van a confluir entre sí y van a formar ampollas amplias, grandes, como acá, por ejemplo. Se juntan varias vesículas y se abren, y entonces empiezan a formar lesiones ya ampollosas y que al final empiezan a causar lesiones ya de tipo ulcerativas y que ya no se va a resolver en algunos días, sino esto va a tener un compromiso mayor de severidad, va a tener que ser mucho más tiempo el tratamiento, ya, y lógicamente aquí se tiene que cuidar también la sobreinfección con elementos bacterianos. Entonces ya la situación en este grupo de pacientes es un poco más complicada. El diagnóstico de las herpes generalmente son, desde el punto de vista clínico, la lesión vesicular es importante en un fondo eritematoso, es lo más importante. Tanto el tipo 1 y 2 son vesículas en grupo, hemos dicho, ¿no? Entonces, esto es clásico y esto es importante que sepan clínicamente cómo se presentan las vesículas. Cuando nosotros tenemos, digamos así, la base clínica, entonces es fácil hacer el diagnóstico, pero podemos hacer también pruebas de laboratorio, se puede hacer PCR en sangre, a través de un raspado de la lesión, si es un cuadro que al parecer puede estar produciendo un compromiso de tipo nervioso, se puede hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo cuando se sospeche de una meningitis, se puede hacer un cultivo viral, se puede hacer una biopsia o raspado de la lesión, se puede pedir anticuerpos para estos virus para ver si su estado es ya agudo o es un estadio antiguo con IgM, IgG, es decir, para ver la actividad de la infección. Es decir, hay varias pruebas de laboratorio que ustedes pueden usar para corroborar el diagnóstico o para ampliar el diagnóstico. El diagnóstico diferencial de estas herpes hemos visto una dermatitis herpética, una dermatitis alérgica, un pénfigo también entra dentro del diagnóstico diferencial, sobre todo cuando es herpes de tipo gradiatorum que vimos nosotros. Cuando tenemos un herpes simple de tipo oral, como el que hemos visto, entonces nosotros podemos hacer diagnóstico diferencial con las candidiasis mucocutáneas o con las aftas bucales. También el diagnóstico diferencial con la enfermedad de mano, pie y boca, es decir, la fiebre aftosa humana o infección por virus Coxsackie o enterovirus, o también con el eritema multiforme, ¿no? A veces cuando trae una complicación en forma de, digamos así, de edema a nivel de las conjuntivas, ¿no? O de la mucosa oral, entonces nos puede llevar a confundir o a tratar de descartar un síndrome de Stevens-Johnson. Entonces también en este caso del herpes simple oral. Cuando se trata de un herpes genital, generalmente el tratamiento o el diagnóstico diferencial es con una sífilis. La sífilis presenta lesiones a veces no solamente únicas, puede haber alguna lesión muy característica parecida a un herpes de tipo genital. El chancroide, que también es una lesión ulcerativa. El herpes zóster, que en algunos casos pueden comprometer las zonas genitales. Entonces, el herpes también está dentro del diagnóstico diferencial de estos cuadros clínicos. Y el tratamiento viene a ser, en el caso de estos virus tipo 1, tipo 2, dependiendo del episodio. Es decir, si es una primo infección, si es por primera vez, si de repente es
un cuadro ya que se repite varias veces, y entonces de acuerdo a eso yo voy a tener el criterio para hacer el tratamiento. Acuérdense que no hay medicamento que destruya el virus, no hay un medicamento que va a eliminar el virus. Lo que hacen estos medicamentos antivirales, porque estos son antivirales, es evitar la réplica del virus, es evitar que el virus se haga más agresivo. Y lo que se hace es tratar de parar la, digamos así, la actividad proliferativa del virus. Parando la actividad proliferativa, disminuyendo la actividad proliferativa del virus, vamos a hacer que no haya demasiada, digamos así, reactividad, vamos a evitar que no haya una agresión muy fuerte por parte del virus. Entonces, ese es el motivo del uso de estos elementos antivirales. Pero estos elementos antivirales tienen que tener en cuenta que se usan dentro de las primeras 48 horas a 72 horas, que es el tiempo que el virus necesita para hacer una réplica parcial y total. Si el virus es detectado después de las 72 horas, ya el virus hizo todo lo que quiso decir, ya hizo su réplica, hizo todo lo que tenía que hacer. Y entonces ya es muy poco lo que nosotros podemos hacer para obtener una, digamos así, limitación de la réplica, porque ya el virus se replicó totalmente. Entonces ya a veces el tratamiento con estos antivirales ya no tiene objetivo. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que cuando voy a tratar elementos de herpes, tengo que hacer un diagnóstico rápido dentro de las primeras 24, 48 horas, 72 horas a lo máximo para poder yo evitar la réplica mayor del virus. Entonces, cuando yo tengo un primer episodio, una primera infección, cuando vimos, digamos, acuérdense bien que cuando dijimos que el primer episodio venía haciendo o hace un cuadro mucho más largo, hace un cuadro mucho más severo porque trae compromiso general, ¿no? Entonces, cuando se trata de esa primera infección o primer episodio, nosotros podemos usar cualquier de estos antivirales, aciclovir o valaciclovir. El aciclovir de 400 se puede usar de 3 a 5 veces por día por 7 a 10 días. 7 a 10 días. O valaciclovir 500 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días. Cualquiera de ellos va bien. La diferencia es que el valaciclovir es un antiviral de más última presentación. La particularidad tiene que su dosis es de menor cantidad, entonces tienen mejor, digamos así, aceptación por el paciente. Aquí hay que darle 3 a 5 veces, aquí hay que darle solamente 2 veces. Entonces es un poco de ventaja de este valaciclovir. Entonces, el tratamiento de 7 a 10 días por tratarse de un primer episodio. Si yo vengo ya con un paciente que tiene recurrencias en el cuadro clínico, entonces yo puedo usar el aciclovir en dosis de 400, 3 a 5 veces al día por 5 días. Acuérdense, ya menos días que la primera vez. El aciclovir de 800 generalmente cada 12 horas por 5 días. Es otra presentación. Y el valaciclovir cada 12 horas por 3 a 5 días igualmente, o 1 gramo de valaciclovir, dosis única por cada 24 horas por 5 días. Entonces es un periodo más corto de tratamiento por episodio recurrente, porque en estos episodios recurrentes ya el paciente ya no tiene esa sintomatología general de malestar y otras cosas que se presentaban en la primera infección. Pero hay cuadros clínicos en el cual el paciente, por muy buen inmunocompetente que sea, tiene muy frecuentemente los episodios recurrentes. Es decir, se incomoda porque prácticamente es un cuadro clínico que se vuelve a repetir muy fácilmente, muy rápidamente, y entonces el paciente se incomoda demasiado. Entonces, en ese caso, podemos emplear el tratamiento supresor. El tratamiento supresor no significa que voy a eliminar al virus, sino voy a hacer que con este tratamiento continuo los procesos de recurrencia no sean tan cortos, sino tengan un espacio mucho más alargado. Entonces, para eso yo tendría que tratar con aciclovir de 400 miligramos cada 12 horas, o valaciclovir 1 gramo cada 24 horas, o valaciclovir 500 miligramos cada 12 horas, por un periodo de 2 a 3 meses continuos. Entonces,
esto es el tratamiento supresor para, de alguna forma, hacer que los periodos recurrentes no sean tan cercanos. Eso es lo que significa el tratamiento supresor. Cuando existe este problema de los virus herpes, pero en pacientes con HIV, generalmente el proceso es con aciclovir de 805 veces por día, es decir, un promedio de 4 gramos por 7 a 10 días, o valaciclovir 2 gramos por 5 a 10 días. O cuando el paciente no pueda de repente ser partícipe de medicación vía oral, se puede dar aciclovir endovenosa de 5 a 10 miligramos por kilo de peso cada 8 horas por 10 días. O en su defecto se puede usar el Foscarnet. El Foscarnet es un medicamento que se usa en pacientes resistentes a aciclovir. Como verán, hay pacientes con HIV, por ejemplo, que no solamente pues presentan un cuadro de herpes de vez en cuando. A veces ya los cuadros de herpes lo presentan con bastante repetición, recurrencias frecuentes, y entonces donde ya el aciclovir ya no tiene efecto porque hacen resistencia a aciclovir. Entonces cuando ocurre eso ya hay que usar otros medicamentos. El Foscarnet endovenoso a 40 miligramos por kilo de peso cada 8 horas es un medicamento que se usa como alternativa en pacientes con HIV o con otro cuadro de disminución de la inmunocompetencia, en el cual el aciclovir normal ya es resistente, es decir, han hecho resistencia al aciclovir. Muy bien, entonces ya el virus tipo 1, tipo 2 y pasamos al herpes zóster. El herpes zóster es el virus tipo 3 que dijimos al inicio, ¿no? El virus del herpes de la varicela zóster, digamos así, es un virus que nos produce dos entidades clínicas en dos momentos de nuestra existencia distintos. Cuando somos muy niños y cuando somos ya bastante adultos. Entonces, cuando somos muy niños, este virus nos presenta el cuadro de la varicela. Y cuando somos muy adultos, ya nos presenta el cuadro del herpes zóster. Entonces, la varicela es una infección. Ahora ya hay vacunas felizmente, pero antes no. Entonces, una infección universal, muy contagiosa. Generalmente es una enfermedad benigna de la infancia que se caracteriza por la presencia de un exantema vesiculoso, como ven acá. Una gran cantidad de vesículas que va copando poco a poco el organismo. Este virus, digamos así, en este primer momento de la infancia, pasa su, digamos así, su cuadro clínico y el virus se va a, digamos así, a esconder, a localizarse en una estructura ganglionar y permanecer hasta que la persona vaya aumentando en edad y se activa cuando el paciente ya llega más o menos a los 50 años, 60 años, es el periodo en el cual estos virus se pueden reactivar. Y al reactivarse de lo que ha estado, como se dice, latente, después de muchos años, es donde nos presenta el herpes zóster. Y entonces este herpes zóster ya se presentará, ya no con esta característica de exantema disperso, difuso, que se ve en la niñez, sino se verá un exantema vesiculoso que está circunscrita a un dermatomo y con una característica muy especial que es la presentación de un cuadro de tipo doloroso. Entonces, ya veremos otra entidad, que es esta más o menos, que es el herpes zóster, miren, en el cual ya tiene una disposición de una banda o una metámera. Entonces, ¿cómo es la forma de transmisión de este virus? Digamos así, el virus tipo 3. Generalmente es por vía respiratoria
a través de un contacto con las vesículas de la piel que están ahí en el paciente o de las mucosas que también son zonas de alteración de esas vesículas. Y lógicamente en estas lesiones vesiculares está el virus y lógicamente tienen una alta facilidad de contagio. Hemos dicho que la primera infección es la varicela, donde hay un exantema infantil, y la recurrencia viene a ser en la etapa adulta el herpes zóster. Felizmente es un cuadro clínico benigno, salvo que se complique en la etapa inicial o en la etapa de primera infección con un problema respiratorio, pero generalmente es benigno, salvo que el paciente sea inmunocomprometido. En este caso sí puede haber algún tipo de manifestaciones muy severas que pueden dar lugar a situaciones de mayor compromiso respiratorio, etc. Felizmente ahora hay una prevención, hay una vacuna del virus vivo atenuado que generalmente atenúa, disminuye y limita la aparición de estos cuadros de varicela en un 80% de posibilidades. Entonces, ya no es como antes, que todos casi tenían esta varicela. Entonces, más o menos, ¿cómo es la forma de infección? El paciente, el que está enfermo, generalmente, antes, un paciente que está enfermo, el paciente excretor, desde el periodo antes de la erupción cutánea, puede transmitir a través de la gotita, es decir, de las vías respiratorias. Esto va a preceder a las lesiones de la piel y va a ingresar a un huésped susceptible a través del tracto respiratorio alto, es decir, la gotita, ¿no? Respira, el paciente contagia e ingresa al tracto respiratorio alto. De ahí va a llegar a la vía linfática y de esto va a continuar al sistema retículo endotelial. Y en este momento va a producir la primera viremia. Pero en esta primera viremia no hay manifestaciones todavía de piel, solamente hay síntomas generales, como por ejemplo fiebre, el niño tiene fiebre, tiene malestar general, un niño que progresivamente va decayendo, y después ya progresivamente, después de esto, va a haber ya la presencia de diferentes lesiones en la piel. Entonces, estas diferentes lesiones en la piel y va a presentar máculas, puede presentar pápulas, vesículas, pústulas y cosas. Es decir, va a dar diferentes lesiones elementales en un mismo paciente. Entonces, va a pasar por un proceso evolutivo rápido, mácula, pápula, vesícula, pústula y costra. Y lógicamente, el virus, después de esto, se esconde y permanece latente en la neurona. Entonces, esta es la forma más o menos como ingresa la parte infectante de estas gotitas a través del tracto respiratorio al paciente hasta empezar primeramente con la fiebre, malestar general y después ya la viremia y la erupción cutánea, que puede ser en piel y darnos estas lesiones en forma progresiva. Entonces, cuando nosotros tenemos a este niño que ya presenta este cuadro de varicela, vamos a presentar, pues, digamos así, un periodo de prodromos. Este periodo de prodromos que más o menos dura unos 2 días a 3 antes de la erupción cutánea, generalmente aparece una sensación de febrícula, va a haber una sensación de malestar, un cansancio, y después progresivamente una fiebre que puede ir hasta los 37, hasta los 39 grados fácilmente, que tiene una duración de entre 3 a 5 días, y lógicamente y después de esto ya empiezan a aparecer las lesiones cutáneas. Entonces aparecen progresivamente lesiones maculopapulares,
después vesículas, y después estas lesiones vesiculares se van formando costras, y entonces viene todo un proceso evolutivo. Entonces, es un proceso evolutivo de primero de máculas a pápulas, después a vesículas, y esto lleva un tiempo muy rápido, en cuestiones de horas a días, por eso que las erupciones van apareciendo progresivamente, aparecen en el tronco y la cara, y después van copando todos los otros lugares del cuerpo, es decir, miembros superiores, miembros inferiores, incluso empiezan a copar también la zona de la mucosa oral. La mayor parte de estas lesiones son lesiones pequeñas. Estas lesiones vesiculares, generalmente pequeñitas, tienen una base eritematosa, y el diámetro de estas lesiones pueden tener generalmente entre 5 milímetros, y algunas pueden ser mucho más grandes, llegar a veces hasta 10 milímetros. Entonces, estas lesiones, ya les dije, comprometen la piel, tronco, cara y después progresivamente todo. Y también pueden comprometer las zonas de mucosas, ya son la mucosa oral o faríngea, y también la zona de las mucosas de tipo vaginal en las niñas. Entonces, estas son las lesiones que van apareciendo poco a poco. Entonces, esto es lo que vemos en el niño en ese periodo de la varicela. Entonces, ya el virus se escondió o se localizó en una zona, en una neurona a nivel ganglionar, y entonces ahí queda latente hasta después que el paciente llega a los 50, 60 años, donde por algún proceso de inmunocompetencia disminuida empieza a ser el herpes zóster. Este herpes zóster tiene una fase prodrómica que generalmente dura entre 48 a 72 horas más o menos, en el cual el paciente presenta fiebre, malestar general, puede haber cefalea, empieza a haber un dolor de la zona afectada, por ejemplo en este caso en el tórax anterior, esta zona generalmente antes de la erupción presenta un dolor tipo quemazón, como si fuera una sensación de hormigueos. Generalmente esta es la característica que se va indicando que en esta zona se va instaurando un proceso inflamatorio. Hasta ahí todavía no hay lesiones cutáneas. Generalmente las zonas de mayor afectación son las raíces del T3 a L3, y también este cuadro de herpes zóster también se puede dar a nivel facial, es decir, con un compromiso de la rama oftálmica de trigémino. Se ve también, es menos frecuente, pero se puede encontrar. Entonces, después de esta fase prodrómica que dura 48 a 72 horas, ya viene la fase exantematosa. Y el exantema generalmente viene con un rash eritematoso, como están viendo aquí, y con compromiso ya de vesículas. Estas vesículas que aparecen en grupo igualmente, en una fase o en una base eritematosa. Lógicamente, estas vesículas van a formar después, progresivamente se van secando, se van formando unas costras, ¿no? Y después van dejando unas señales o unas cicatrices. Entonces, esto es más o menos la forma como van apareciendo. Miren aquí la erupción eritematosa, vesiculares, en conglomerado, que sigue una metámera, un dermátomo, igualmente conglomerado de vesículas. Acá igual. Entonces, son diferentes lugares del tórax, ¿no? La parte media, la parte superior. Y todos tienen solamente el compromiso de un lado. Esto no va más allá de la línea media, solamente es unilateral. Ven ustedes acá, igual. Entonces, este herpes zóster va a tener una localización metamédica unilateral y va a tener una forma de aparición clínica dependiendo de algunas cosas. Según la manifestación clínica, puede haber un zóster sin herpes. ¿Qué significa un zóster sin herpes? Quiere decir
una sintomatología donde no aparezcan las lesiones vesiculares. Entonces puede haber dolor, esa sensación de dolor urente, esa sensación de ardor, de quemación. Y esto es un cuadro clínico que a veces nos lleva a mucha confusión, porque como afectan lesiones metaméricas en el tórax anterior y posterior, muchas veces pueden estar localizadas en zonas donde están la parte vesicular, la zona del pulmón, la zona del corazón, la zona del apéndice, y entonces se puede confundir con un dolor de tipo apendicular, con un dolor de un cuadro de cálculos en la vesícula, puede confundir simplemente con un dolor de repente de tipo anquinoso, como una angina de pecho cuando está en el lado izquierdo, está el corazón, o en la parte posterior puede confundir con una neumonía. Es decir, este cuadro del zóster sin herpes es un cuadro bastante, digamos así, de importancia por cuanto conlleva a equivocaciones y muchas veces estos herpes zóster sin herpes han llevado a la confusión y el paciente ha sido intervenido quirúrgicamente pensando que es una apendicitis o un cuadro de un cólico apendicular o un cuadro de tipo vesicular muy intenso, es decir, un cuadro que compromete a confusión. Por eso que es importante que sepan que hay zóster sin herpes, es decir, hay zóster sin manifestación de lesiones en piel. Hay también zóster con lesiones mínimas, aparecen lesiones mínimas, vesiculares, muy salteadas. Hay zóster de tipo necrótico, bastante comprometedor. Hay un zóster también diseminado, que puede llevar muy fácilmente a una encefalitis herpética y puede llevar incluso a la muerte por ese cuadro encefalítico. Esto es según la manifestación clínica. Según la localización del herpes, puede haber herpes zóster oftálmico, el síndrome de Ramsay-Hunt, el herpes zóster glosofaríngeo, el herpes zóster del nervio vago, el herpes zóster de las raíces sacras, es decir, varias formas según la localización del herpes. Aquí tenemos algunos, miren, el herpes zóster que se empieza a diseminar por diferentes sitios, y hay un herpes zóster diseminado. Entonces es un cuadro de mucha importancia. Hay que tener en cuenta, pacientes inmunocomprometidos hacen esto, fácilmente pueden llevar a una encefalitis. Un herpes zóster necrótico, donde ya las lesiones no están muy claras, las vesículas, aquí hay conglomerado de vesículas, pero está predominando las lesiones necróticas, ¿no? Pero siempre están atribuidas a un espacio que es un espacio que corresponde a un dermatomo, ¿no? Pero una gran cantidad de lesiones necróticas. Y hay un herpes zóster oftálmico. El herpes zóster oftálmico es debido a una reactividad en el ganglio trigémino, y esto nos va a dar unas complicaciones bastante severas en un 50-70% de pacientes con este cuadro clínico. Es importante saber lo que es el signo de Hutchinson. El signo de Hutchinson nos va a indicar la alerta del compromiso ocular. Es decir, este signo de Hutchinson nos va a decir que se está afectando el ojo, se está afectando la retina, se está afectando, y que fácilmente puede llevar a la ceguera del paciente. Entonces, este signo de Hutchinson es muy importante conocerlo para determinar que este herpes zóster oftálmico puede llevarnos a un compromiso oftálmico muy severo. Y esto, lógicamente, se evita haciendo un diagnóstico y un tratamiento precoz en este cuadro clínico. Y el tratamiento tiene que ser antes, aquí está al revés, es antes de las 72 horas, como le dije al inicio. Todo antiviral usado, cuanto más pronto sea, tiene mejor efecto porque va a disminuir la réplica viral. Por eso que antes de las 72 horas es lo ideal. Cuando estos antivirales se usan después de las 72 horas, ya el virus hizo todo su réplica, ya no tiene sentido. Se puede usar en algunos casos corticoides, pero un espacio muy corto. Lo más importante es la aciclovir en estos casos, y lógicamente una evaluación inmediata oftalmológica para determinar si hay un compromiso de la parte oftalmológica. Entonces, importante saber el signo de Hutchinson.
Y el signo de Hutchinson viene a ser el compromiso y la presencia de estas vesículas en la punta de la nariz. La presencia de estas vesículas en la punta de la nariz está indicándonos el signo de Hutchinson. Y entonces, esta signo de Hutchinson, que es una erupción vesicular costrosa unilateral de la región frontal y región pericular, hemical, y tenemos la manifestación que llega a la punta de la nariz, como les decía a ustedes. Acá está bien claro. Miren, la punta de la nariz, las lesiones vesiculares. Y este es un signo de Hutchinson que nos está haciendo un compromiso ocular. Miren la congestión. Aquí ya podemos mucho más severa. El signo de Hutchinson ya trae un compromiso de edema, ¿no? Edema ocular. Y lógicamente nos está indicando que hay un compromiso de la parte interna, la córnea, y el compromiso de las cegueras muy fácilmente. Entonces, esto es importante saber este compromiso de la nariz y lógicamente este compromiso del signo de Hutchinson debemos conocerlo para actuar inmediatamente. Y otro es el síndrome de Ramsay-Hunt, que también es una forma de herpes y es un compromiso del nervio facial con activación del ganglio geniculado. En este síndrome de Ramsay-Hunt se van a presentar tres características que forman lo que se llama la triada. La parálisis facial, aquí ustedes ven cómo está la parálisis, ¿no? El dolor auricular, es decir, un dolor auricular, la parálisis, el dolor auricular y las vesículas, lógicamente, que van a aparecer en el pabellón y en el canal auditivo y también pueden aparecer dentro del paladar duro y en la lengua. Y acá vemos las lesiones vesiculares en el pabellón auricular. Se considera que esta es una polineuropatía craneana y en algunos casos va a comprometer también el nervio del quinto par, del noveno par y del décimo par. Entonces, este es el síndrome de Ramsay-Hunt que también se puede ver en el rostro. Aquí tenemos el compromiso del nervio facial. Miren acá, la parálisis facial, ¿no? La parálisis facial, el compromiso del pabellón auricular y lógicamente una gran cantidad de vesículas en este pabellón vesicular. Acá tenemos otro mucho más agresivo. Canal auditivo con lesiones vesiculares y también compromiso de estas vesículas en el paladar duro y la lengua, en una zona lateral. Entonces, ya tenemos la descripción del herpes zóster. Entonces, ¿qué complicaciones van a existir? Si nosotros no actuamos dentro de las primeras 72 horas, generalmente se pueden producir complicaciones como la neuralgia posherpética, ¿no? Esa neuralgia posherpética se da en aproximadamente el 5 a 32% de pacientes, y la neuralgia posherpética son manifestaciones de dolor en la zona afectada, dolor que generalmente trae una sensación de quemazón, al inicio un dolor muy intenso, una incomodidad bastante marcada en el paciente y que puede durar hasta 6 meses. Generalmente se ve en personas de mayor edad, pacientes mayores de 30 años. Y sobre todo cuando no se actuó de inmediato, no se usó los antivirales dentro de las primeras 72 horas. Puede haber una afectación de la rama oftálmica del trigémino, puede haber conjuntivitis, queratitis, úlcera corneal, iridociclitis, glaucoma y ceguera, también con una afectación de la rama oftálmica. Puede haber sobreinfección bacteriana, parálisis del nervio periférico, pérdida de sensibilidad, encefalitis y un herpes zóster de tipo diseminado igualmente. Puede haber y que puede llevar fácilmente a una encefalitis y puede convertirse en un cuadro clínico de tipo mortal.
El diagnóstico es clínico, generalmente con herpes zóster, no es difícil, es bastante sui generis la forma de la aparición de las vesículas y esa, digamos así, disposición de una metámera o un dermátomo que toma generalmente con mayor frecuencia las zonas del tórax. Entonces, esto es clínicamente bastante fácil de diagnosticar. Si no hay una seguridad para el diagnóstico clínico, entonces podemos usar algunos exámenes de laboratorio, como es el citodiagnóstico de SAM, en el cual a la vesícula se hace un raspado del techo de la vesícula y se lleva una lámina, se hace una coloración con YEMSA y se puede ver en ese preparado las células multinucleadas. Entonces, estas células multinucleadas son como resultado de un efecto citopático de la infección por el virus herpes. Esto es lo que podemos ver en una lámina con este perfil de SAM. También puede haber serología para virus herpes y el PCR en varicela zoster nos ayuda a identificar también el virus. Es decir, hay varios exámenes para poder tener un diagnóstico que se puede emplear en herpes zóster. Y esto de acá, este cuadro de acá les muestra todo lo que se puede hacer. El sitio de diagnóstico de SAM para ver si hay virus a través de esta presencia celular multinucleada. La histopatología también nos va a dar la presencia del virus, el cultivo, identificación del virus, la inmunología, identificación del virus, la serología, infección viral y la biología molecular del PCR también me va a identificación del virus. Entonces, todos estos exámenes se pueden hacer cuando uno desea estudiar desde el punto de vista del diagnóstico del herpes zóster. El diagnóstico diferencial generalmente es de las lesiones cutáneas, por ejemplo, cuando ahí tenemos lesiones cutáneas con el impétigo, ¿ya? Con el eczema herpetiforme, causada por el herpes simple, con una enfermedad de mano, pie y boca, con el pemphigoide y otras enfermedades ampollosas, cuando tenemos las lesiones cutáneas. O sea, todo esto puede entrar dentro del diagnóstico diferencial de la varicela, o perdón, del herpes zóster. Pero cuando tenemos el caso de un problema de tipo doloroso, ¿no? Entonces, o tenemos un cuadro clínico que nos da a entender que puede ser una neuralgia posherpética. Entonces, en ese caso, los diagnósticos diferenciales pueden ser con la patología del hueso, músculo o víscera que sí está instalado debajo del dermatomo afectado, puede ser una neoplasia, una fractura, inflamación, una colecistitis, apendicitis, infección, puede ser eso como diagnóstico diferencial, la mononeuritis diabética, puede haber una patología vertebral y ahí debería o podría haber un aplastamiento vertebral, una degeneración, una neoplasia. En el caso del tórax anterior puede haber una isquemia cardíaca, ¿no? Ya les decía que a veces ese zóster sin herpes es muy engañoso, a veces una pleuritis con dolores muy, a veces en la zona posterior, un tabes dorsal, es decir, todos estos son diagnósticos diferenciales cuando hay un dolor de las zonas afectadas. Entonces, miren cómo son los diagnósticos diferenciales en este caso del herpes zóster. Y el tratamiento, ya les dije, dentro de las 72 horas de inicio del cuadro clínico va a ser bastante bueno. Va a resolver que el cuadro clínico no sea tan aparatoso, que no haya tantas posibilidades de secuelas. Y entonces tenemos la idea que debe ser siempre diagnosticado antes y tratado antes de las 72 horas de inicio del cuadro clínico. Se puede usar, por ejemplo, valaciclovir, 1 gramo cada 8 horas por 7 días. Se puede usar panaciclovir, que es otro medicamento antiviral, 250 miligramos cada 8 horas por 7 días, igualmente, o aciclovir, 800 miligramos 5 veces por día, o sea, 4 gramos por 7 días. Entonces, todo esto se puede usar, cualquiera de ellos, para tratar de disminuir la replicabilidad. Si hubiera ya un dolor muy intenso, entonces tratamiento analgésico con prednisona, dipirona, paracetamol o AINES, o amitriptilina, que es un buen
producto para disminuir esa sensación de dolor. 25 miligramos por día, 150 miligramos. La gabapentina, que se puede ir aumentando la dosis de 300 miligramos por día, 600 a 900. Es decir, progresivamente vamos usando este antineurítico que va muy bien cuando se trata cuadros de neuralgias postherpéticas. La capsaicina, que es un producto tópico que disminuye el dolor, se utiliza 5 veces por día, se puede usar parche de lidocaína, y cuando ya el cuadro clínico es muy intenso, que no mejora con todos estos elementos que hemos visto, ya se tiene que entrar al bloqueo neuronal regional. Entonces, solo así podemos de repente disminuir o bloquear el dolor, porque a veces son dolores muy intensos. Muy bien. Yo creo que esto es, son dos entidades virales muy frecuentes que lo vemos en la práctica y, y es importante que ustedes lo sepan. Lo van a ver siempre en cualquier consulta, no necesariamente en una consulta dermatológica. Esto lo vemos en las consultas de médicos generales, médicos internistas. Todos vamos a poder ver siempre cuadros de herpes y quién no va a ver cuadros de verrugas. Esto en todos los consultorios, no necesariamente consultorios especializados. Muy bien, ¿alguna pregunta? Doctor, una pregunta con respecto a las verrugas virales, ¿hasta qué capa llegan? ¿Pasa la epidermis o ya la dermis? No, Con las verrugas las virales. verrugas solamente toman la epidermis. Solamente son lesiones superficiales de la piel. No comprometen la dermis, solamente son compromisos epidérmicos. ¿De las últimas capas o hasta la basal podría? ¿Perdón? ¿De las últimas capas o hasta el estrato basal podría llegar? Puede llegar dependiendo del tipo de verruga. Las más superficiales son las verrugas planas, que solamente pueden tener compromiso la capa granulosa, la capa espinosa, no mucho. La capa basal es ya una zona muy profunda donde podría haber de repente concurrencia de este estrato. Sin caso, las lesiones son muy aparatosas, son lesiones, por ejemplo, de tipo los condilomas acuminados, que a veces son muy profundos, y entonces en esos casos, de alguna forma, a veces pueden llegar hasta ese estrato, pero mayormente son los estratos más superficiales. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces en 5 minutos podemos empezar, o 10 minutos podemos empezar la exposición, porque tienen ustedes que hacer un seminario, ¿no? Sí, doctor. Ya, Listo. entonces 5 minutos, ¿ok? Está bien, doctor. Ok.